Y bueno, estamos esencialmente ante un gran problema político, que consiste en que el gobierno del país está destruyendo al país. Así que no va a haber ningún cambio profundo si no nos sacamos de encima este gobierno. Bueno, y la primera pregunta que te vamos a hacer nos la trae Ulises Roque Boissonet, y es si estamos frente a una bancarrota del capitalismo argentino. Bueno, indudablemente en una bancarrota estamos. Probablemente la originalidad de la pregunta es si el concepto de bancarrota se puede aplicar a un país. Y efectivamente, claro que se puede aplicar a un país, al que conozco gente que opina lo contrario, porque ocurre en el momento en que deja de pagar sus deudas internacionales, pero incluso también las nacionales. Cuidado con esto. No solo no puede hacer frente a la llamada deuda externa, sino que el Estado tiene un montón de compromisos de pagos dentro del país, por proveedores, por préstamos, por distintas circunstancias. Y hoy Argentina no puede pagar esa deuda externa, por eso recurrió al Fondo Monetario Internacional. Entonces el Fondo Monetario Internacional aparece aquí casi como un síndico de la quiebra. Trata de ordenar las cuentas en este momento para evitar una quiebra declarada y luego finalmente para gestionar la reconstrucción del país luego de la quiebra. Eso pasó en el 2001. Finalmente hubo una reestructuración con el Fondo Monetario Internacional y se llegó a este acuerdo Kirchner-FMI, que reestructuró, digamos, la deuda argentina. El gobierno pretendía que era con una quita, pero finalmente se demostró que no había ninguna quita. Acá lo que quiero decir es esto. No solo el país está en bancarrota, sino que de una bancarrota se sale con una especie de tutoría. En el pasado, por ejemplo en el siglo XIX, se enviaba la flota. Inglaterra envió la flota a Venezuela para hacerle cobrar las deudas. Y se establecía que el país acreedor, o el principal país acreedor, tomaba el control de la aduana del país deudor. Entonces todos los ingresos que tenía la aduana iban directamente a pagar la deuda y si sobraba algo, bueno, eso quedaba para el país deudor. Hoy no existe ese control de aduana, pero es lo mismo, porque a través de las cuentas del Tesoro y de inspectores del Fondo Monetario Internacional hay un control del flujo de los fondos y una vez que se llega a un acuerdo se aplican principalmente al pago de la deuda. Argentina todavía no está en esa fase porque están tratando de evitar una bancarrota oficial que es absolutamente inevitable, pero indudablemente el Fondo Monetario Internacional es el que controla el conjunto del, por ejemplo, les cuento una anécdota, para ir al mercado de cambios a vender dólares, porque lo demandan distintas personas, empresas o instituciones, por la mañana Caputo llama al FMI. ¿Y se puede usar estos dólares para hacer este tipo de operación? Bueno, este es un símil de aquel control de la aduana que ejercía Inglaterra, por ejemplo, en el caso, en el ejemplo que les di de Venezuela. Y Argentina, por todas las evidencias que hay, se encamina hacia esa bancarrota.